Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y, francamente, es una historia que no te puedes perder. Como ya habrán visto por el título, vamos a hablar de la supuesta explosión de Kerem Bürsin contra el cuñado de Hande Erçel, un asunto que, según los rumores, le está causando un verdadero dolor de cabeza mental, y no solo a él, sino a varios involucrados. Así que quédense conmigo porque vamos a desgranar todos los detalles, los dimes y diretes, y lo que realmente podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles las noticias más candentes del mundo del entretenimiento. Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy tiene todos los ingredientes de un drama digno de telenovela, pero esta vez es la vida real. Resulta que el reconocido actor turco Kerem Bürsin, a quien muchos conocemos por sus papeles protagónicos y su carisma arrollador, parece haber llegado a un punto de quiebre. Y el epicentro de este conflicto no es otro que el cuñado de Hande Erçel. Sí, esa misma Hande Erçel, con quien Kerem tuvo una relación que acaparó los titulares y el corazón de muchísimos fans. Aunque su relación terminó, parece que los lazos y las ramificaciones de lo que alguna vez fue, siguen generando titulares, y en esta ocasión, de una manera bastante explosiva. Los rumores y las especulaciones apuntan a que el cuñado de Hande, cuyo nombre no ha sido confirmado oficialmente por ninguna de las partes, ha estado, por decirlo suavemente, perturbando la paz. ¿Cómo? Pues parece que ha estado involucrado en ciertos comentarios, acciones o quizás incluso rumores que han llegado a oídos de Kerem, y no de la mejor manera. Se dice que estas acciones o palabras están dañando la reputación o la tranquilidad de Kerem, e incluso, como sugiere el título, dañándole la mente. Esto es bastante fuerte y nos hace preguntarnos qué tipo de comentarios o acciones serían capaces de generar una reacción tan intensa en un actor que generalmente se muestra reservado ante la prensa. Los detalles exactos de lo sucedido son escasos, ya que, como suele ocurrir en estos casos, la información proviene de fuentes cercanas, de filtraciones y de la interpretación de ciertos gestos o declaraciones públicas. Sin embargo, lo que sí parece ser un consenso entre los medios y los seguidores es que Kerem Bürsin ha reaccionado de forma muy contundente. Explota es una palabra muy descriptiva, y sugiere que no se trata de un simple desacuerdo, sino de una reacción visceral, de alguien que ha llegado al límite de su paciencia. ¿Qué pudo haber dicho o hecho este cuñado para provocar tal reacción? Podríamos estar hablando de comentarios negativos sobre Kerem, quizás en redes sociales, en conversaciones privadas que se han filtrado, o incluso en su vida profesional. A veces las tensiones familiares o las rivalidades mal entendidas pueden escalar a proporciones inesperadas. Es importante recordar que aunque Hande y Kerem ya no estén juntos, las familias a menudo siguen conectadas, y las relaciones entre los miembros de ambas familias pueden ser complejas. Quizás este cuñado, por lealtad a Hande o por motivos personales, ha decidido tomar partido o interferir de alguna manera que Kerem considera inaceptable. El hecho de que se mencione que le está dañando la mente es particularmente interesante. Esto podría interpretarse de varias maneras. Por un lado, podría ser una expresión figurada para indicar que Kerem está muy estresado, preocupado o molesto por la situación. La constante presión mediática, sumada a problemas personales, puede ser agotadora para cualquiera. Por otro lado, podría sugerir que las acciones del cuñado son tan insidiosas o constantes que están afectando su estado de ánimo, su concentración o incluso su salud mental. Es un tema delicado, y es crucial manejarlo con respeto. Analicemos un poco más a fondo las posibles motivaciones del cuñado. Si bien no tenemos información concreta, podemos especular. En el mundo del entretenimiento, las relaciones y las separaciones a menudo generan mucha atención. Los allegados de las celebridades a veces se sienten atraídos por este foco mediático, o quizás se sienten en la posición de proteger a su familiar. Si este cuñado percibe a Kerem como alguien que ha fallado a Hande, o si tiene alguna otra disputa personal, podría estar actuando de forma vengativa o protectora, sin ser consciente del impacto que sus acciones tienen. La reacción de Kerem al explotar podría manifestarse de muchas formas. Quizás ha habido un enfrentamiento directo, una llamada telefónica tensa, o incluso una declaración pública indirecta. En la era
De las redes sociales, un simple me gusta a un comentario negativo, un tuit críptico o una historia de Instagram pueden ser interpretados como señales de conflicto. Los fans son expertos en descifrar cada uno de estos gestos, y a menudo, sus teorías son las que alimentan aún más el debate. Es crucial considerar la perspectiva de Kerem. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público con su vida privada expuesta. Si a eso le sumamos un conflicto familiar de este tipo, donde alguien cercano a su expareja está interfiriendo de manera negativa, es comprensible que la paciencia se agote. La presión para mantener una imagen pública, mientras se lidia con problemas personales, puede ser abrumadora. La explosión de Kerem podría ser un grito de auxilio, una forma de poner límites claros, o simplemente una manifestación de frustración acumulada. Ahora, ¿qué significa que Kerem Bürsin le daña la mente al cuñado de Hande? El título puede ser interpretado de dos maneras, y es importante aclarar esto. Si bien la redacción original sugiere que el cuñado le daña la mente a Kerem, la frase Kerem Bürsin explota contra cuñado de Hande le daña la mente puede ser interpretada como que la explosión de Kerem es lo que le daña la mente al cuñado. Si este es el caso, entonces estaríamos hablando de que la reacción de Kerem, ya sea pública o privada, ha sido tan fuerte que ha afectado al cuñado. Podríamos pensar en una confrontación verbal muy dura, donde Kerem haya expresado su descontento de forma muy enérgica, dejando al cuñado en una posición incómoda o sintiéndose atacado. Independientemente de la interpretación exacta, lo que queda claro es que hay una tensión significativa. Si la primera interpretación es correcta, y el cuñado está dañando la mente de Kerem, esto podría deberse a una serie de ataques, chismes o interferencias constantes. Si la segunda interpretación es la correcta, y la explosión de Kerem daña la mente del cuñado, esto implicaría que Kerem ha sido muy directo y firme en su descontento, quizás exponiendo al cuñado o dejándolo en ridículo de alguna manera. En cualquiera de los escenarios, esta situación pone de manifiesto lo complejas que pueden ser las relaciones personales, especialmente cuando se entrelazan con la fama y la exposición mediática. Las familias de las celebridades a menudo se ven envueltas en estos dramas, y no siempre de forma positiva. Es un recordatorio de que detrás de las sonrisas y los flashes, hay personas reales con emociones y conflictos. Es importante mencionar que hasta el momento, no ha habido declaraciones oficiales por parte de Kerem Bürsin, Hande Erçel o sus representantes sobre este asunto. La información que circula se basa en rumores y especulaciones de la prensa y de los fans. Sin embargo, la intensidad con la que se ha difundido la noticia sugiere que hay algo de verdad detrás de ella, o al menos, una percepción generalizada de que algo está sucediendo. Los seguidores de Kerem y Hande están divididos. Algunos apoyan a Kerem, creyendo que tiene todo el derecho de defenderse de quien le esté acosando. Otros, quizás por lealtad a Hande, intentan defender al cuñado o minimizar la situación. Y un grupo simplemente disfruta del drama y espera más detalles. Es fascinante ver cómo las redes sociales se convierten en un campo de batalla donde las opiniones y las teorías chocan. ¿Qué podríamos esperar en el futuro? Es posible que con el tiempo los involucrados decidan pronunciarse y aclarar la situación. O quizás, como suele ocurrir, la historia se desvanezca lentamente a medida que surgen nuevos escándalos. Lo que sí es seguro es que este incidente ha añadido una capa más de complejidad a las relaciones post-ruptura entre Kerem y Hande, y nos recuerda que incluso después de que una relación termina, las conexiones y las tensiones pueden perdurar. Para concluir, podemos decir que la supuesta explosión de Kerem Bürsin contra el cuñado de Hande Erçel es un tema candente que ha generado mucho debate y especulación. Ya sea que el cuñado esté dañando la mente de Kerem con sus acciones, o que la reacción de Kerem sea lo que esté afectando al cuñado, lo claro es que existe un conflicto significativo. La falta de declaraciones oficiales deja mucho a la imaginación, y los fans continúan analizando cada detalle en busca de respuestas. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta situación, las diferentes interpretaciones del título y el impacto que estos conflictos pueden tener en la vida de las figuras públicas. Es un recordatorio de que la fama, si bien trae muchas cosas buenas, también expone a las personas a situaciones complejas y a presiones adicionales. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, y que me hayan acompañado en este análisis. Espero que esta información les haya resultado interesante y les haya dado una perspectiva más clara sobre lo que está ocurriendo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem tiene razón en explotar? ¿Qué creen que pudo haber hecho el cuñado para provocar esta reacción?
Déjenme sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para mí y para toda nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos ayuda a seguir creciendo y trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.